terminando el año. Y ojo que estamos terminando de leer, de meditar, reflexionar, estudiar el libro de los Hechos. Es decir, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, libro de los Hechos de los Apóstoles, o en realidad los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. La vida de la iglesia, cómo nace la iglesia en Hechos capítulo 2, el desarrollo que tuvo la iglesia, ¿cierto? Fuera de Jerusalén desde el capítulo 8, la conversión de los gentiles, los milagros, las situaciones, los problemas que tuvo la iglesia. En un momento voy a hacer un resumen de eso, de todo el libro. La vida de Pablo, que toma gran parte del libro de los Hechos, ¿cierto? Y que hoy estamos en eso. Estamos en la vida de Pablo, en sus viajes misioneros, habiendo terminado su tercer viaje de misionero y haciendo una colecta voluntaria, no obligatoria, no impuesta, de toda la iglesia y en todos los lugares que él se movía, para los hermanos creyentes en Jerusalén, que estaban pasando una situación económica un poco difícil. Por lo tanto, estos últimos capítulos se concentran en esta situación del apóstol Pablo. Ahora, ojo, porque quiero recapitular y solamente leer rápidamente lo que comentó David la semana pasada, de Hechos capítulo 23. Pablo había sido visto en el templo adorando a Dios por algunos judíos que eran de Asia y que estaban familiarizados con el ministerio de Pablo entre los gentiles. Inmediatamente comenzaron a clamar contra su presencia en el templo, alborotando a los judíos que agarraron a Pablo y lo estaban golpeando, ¿cierto?, cuando Pablo fue rescatado por los soldados romanos, los guardias que habían sido enviados desde la fortaleza Antonia para librarlo de esta multitud enojada. Pablo intentó hablar con la gente desde las gradas de la fortaleza de Antonia, contándole su conversión, pero cuando hizo mención a los gentiles, simplemente se creó un gran alboroto. O sea, tremendamente. Al día siguiente el capitán romano Lisias quería averiguar de qué se trataba toda esta situación. Así que llamó al Sanedrín, digamos el Sanedrín, las personas más importantes, ¿cierto?, que regían los destinos, el gobierno de los judíos, e hizo que Pablo se presentara ante ellos para que pudiera presentar sus cargos. Y Pablo, al dar su defensa, y sabiendo que estaban divididos entre los saduceos, un grupo religioso no menor, elitista, de la clase alta, y los fariseos, un grupo más popular, y que tenían ciertas creencias distintas, Pablo dice: yo soy fariseo, hijo de fariseo, y porque creo la resurrección, algo que creían los fariseos, entre los muertos, estoy aquí delante de vosotros. Y obviamente que los fariseos apoyaron a Pablo, pero los saduceos no, y se creó un conflicto. Y entonces el sobrino de Pablo dice que escuchó en un momento que los judíos, o sea, imagínense usted, los judíos, eran judíos, pero eran judíos. El Sanedrín, persona importante, de rango importante, religioso, gobernante, es decir, las personas que estaban a cargo de la dirección espiritual de Israel, se concertan, ¿cierto?, y traman matar a Pablo. O sea, eso estaba en el corazón de ellos, matarlo. E hicieron un pacto, hicieron una promesa de no tomar alimento hasta matarlo, ¿ya? Y estaban tan convencidos, pero como Dios es soberano, el hermano de la hija, o sea, el hijo de la hermana de Pablo, no sé qué andaba haciendo el cabro chico por ahí, pero estaba ahí. Escuchó y lo comentó. Y le creyeron. Mira qué interesante también, le creyeron y por lo tanto resguardaron a Pablo y lo llevaron a otro lugar. En definitiva, el propósito de los judíos de matar a Pablo no se pudo concretar. Ahora, esto es un rewind, un recuerdo del capítulo 23. Pero además quiero mencionar de inmediato esto. Recuerden que cuando Dios hace el llamado al apóstol Pablo camino a Damasco en el capítulo 9 del libro de los Hechos, ¿cierto? Cuando la luz brillante y él se cayó, ¿correcto? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Tú. ¿Y qué le dice la voz? Le dice, y después cuando va Ananías, ¿cierto? Para que recobre la vista, y le dice Dios a Ananías, porque a este
le es necesario padecer por mi nombre. Padecer por mi nombre. Y va a tener que estar delante de esta clase de personas, es decir, personas influyentes, los judíos, los reyes, los gobernadores. Era el llamado de Dios al apóstol Pablo. Ahora, ¿Dios tenía un propósito? Sí. ¿Pablo estaba en ese propósito? Correcto. ¿Pablo amaba a Dios? Sí. ¿Estaba de la mano de Dios? Sí. ¿Quería cumplir la voluntad de Dios? Así es. Y él lo dice en sus tantas cartas, cuando dice, ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en esta vida, lo vivo en la voluntad del Hijo de Dios. Es decir, la vida de Pablo era servir a Dios. Y Dios tenía un propósito, y él lo tenía claro. Y por eso es que cuando uno lee la carta de 2 de Timoteo, cuando Pablo está en el final de sus días, sabiendo que le queda poco tiempo, dice, he acabado la carrera, he terminado. Pero no está cuestionando, reclamando, quejándose. Está con esperanza, está con agradecimiento de haber terminado la carrera, y está con la esperanza de que en un momento va a estar con Dios y con Jesús, y va a recibir una corona. Qué increíble, increíble. Ahora, cuando usted estudia las distintas cartas, el libro de los Hechos y las distintas cartas, va a llegar a la conclusión que este hombre fue tratado de manera muy violenta en varias ocasiones. En algunas dejado como muerto. Le pegaron con vara no sé cuántas veces. Lo golpearon. Tuvo que arrancar. En unas no arrancó y lo agarraron. En otras arrancó y se salvó. En otras los hermanos lo tiraron por un canasto por la pared. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Es que de una vez entendamos que el ser creyentes, el ser hijos de Dios, y que Dios tenga un propósito con usted o conmigo, no quiere decir que no vamos a sufrir, que no vamos a tener inconvenientes en la vida. Esto no es pare de sufrir. No es, hermano, usted cuando venga Cristo, sus problemas se van a terminar. Eso es falso, absolutamente. O sea, cuando usted lee Hechos capítulo 11, o sea, Hebreos capítulo 11, se encuentra con el título, dice, los héroes de la fe. Y menciona a hombres del Antiguo Testamento que fueron martirizados, aserrados, cortados. Los apóstoles, salvo Juan, el apóstol Juan, fueron todos martirizados, todos. Los millones de cristianos en los primeros siglos fueron martirizados. Los colocaban en potros, los colocaban amarrados de sus extremidades con caballos y les golpeaban a los caballos y corrían en distintas direcciones, ¡pum!, los reventaban. Los que eran echados en el Coliseo romano, los leones se los comían, si no les salían a pegar los languetazos, se los comían. Otros tantos ardiendo como antorchas y otros quemados en hoguera por grupos paganos, por grupos religiosos. Cristo mismo, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, ¿dónde terminó su vida? En la cruz, como un maldito. Entonces, no tiene ningún asidero el pensar que como soy cristiano, no me va a pasar nada. No, hermanos, no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Si me ocurre algo, bueno, me ocurrirá. Pero ojalá que cuando me ocurra algo, yo esté en Cristo. Yo esté en Cristo. Como estaba leyendo un poco, vamos a compartir en un momento acerca de, no solamente de los apóstoles, sino de hombres del siglo XVI, el año 1500, por ejemplo, hombres que creyeron en Dios, entregaron su vida a Dios y fueron cruelmente asesinados. Un hombre inglés que tradujo la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, del latín al inglés. Y lo mataron por eso. Lo ahorcaron y después lo quemaron. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Pero es que así es. Vamos a estudiar acerca de esos hombres y de esas mujeres del año 1400, 1500, el tiempo de Martín Lutero, cómo estos hombres sacrificaron sus vidas por la obra de Dios.
Pero hoy esos hombres están, ¿dónde? En la gloria de Dios, en un cuerpo nuevo. Entonces, por eso quería despejar eso. Porque uno dice, pero ¿por qué, mi Señor? ¿Por qué a mí? Y yo le pregunto, ¿y por qué no a usted? ¿Que usted es mejor que Jesús? No, es que ¿por qué me...? Bueno, así nos toca la vida nomás. Mira, vivimos en un país medianamente en paz, tranquilo, libertad de culto, ¿cierto? No hay problema. Pero hay hermanos cristianos que están viviendo en otros continentes y en otros países y que son perseguidos, son asesinados. ¿Te das cuenta? Pero si aquí empezara la persecución, bueno, nos tocó nomás, po. Si así de simple, nos tocó. Entonces ya sabe, cuando le digan, no hermano, usted venga a Dios y sus problemas van a desaparecer. Eso es falso. Entonces continuemos con el relato que Pablo hoy día va a hacer ante Félix, ¿cierto? El gobernador. Dice, 5 días después descendió, Hechos capítulo 24, versículo 1, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Era un judío lo más probable helénico, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. En la corte Félix nos recuerda que, mira lo que tengo, en la corte de Félix nos recuerda cuán serios eran los líderes religiosos acerca de obtener una condena contra Pablo. Es decir, el grupo de religiosos, tanto los fariseos como los saduceos, tenían diferencias irreconciliables, totalmente. Uno de un grupo alto en la economía judía y otro un grupo más popular y más masivo. Unos más controladores que manejaban casi todo lo del templo, pero que tenían posturas irreconciliables en términos de filosofía, principios y eso. Pero cuando había que atacar a Pablo, unían fuerzas. No sé por qué se vieron algo. No ha cambiado mucho. Dice, cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Y aquí vamos a hablar un poco de todo en este capítulo. Vamos a hablar acerca del temor de Dios, vamos a hablar acerca de la lisonja, la verdad, vamos a hablar acerca del juicio venidero, de vivir una vida de prudencia, varias cosas que podemos aplicarla en nuestro contexto como iglesia, como familia y en lo personal. Ahora, lo que estamos leyendo es lo que ocurrió. Como comentábamos en el retiro, digamos, la interpretación bíblica es una sola, pero podemos tener distintas aplicaciones, porque la Biblia fue escrita hace más de 2000 años, ¿cierto? Pero es viva y es eficaz. La palabra de Dios es como una espada de doble filo. Por lo tanto, siempre podemos tomar algo y rescatar algo de la palabra de Dios y aplicarla en nuestra vida, porque si no lo hacemos, sería como una historia más que podamos leer en la escuela. ¡Ah, qué linda la historia! ¡Ah, qué bonito! Pero necesitamos tomar una enseñanza, una reflexión y aplicarla en nuestra vida para que sea algo práctico y que nos dé vida. Ahora, ¿quién era este Félix? Félix Antonio o Antonio Félix, gobernador. Él comenzó su vida como un esclavo. Tenía un hermano, Palas, que era amigo del emperador Claudio, y gracias a esta influencia ascendió en estatus. Primero de niño obtuvo su libertad, y luego mediante intrigas se convirtió en el primer esclavo en convertirse en gobernador de una provincia romana. O sea, ese era Félix, ¿ya? Ahora, ojo, vamos a ver que este Félix ostentaba un título importante, pero era casado y tenía a su esposa Drusila, bonito nombre, Drusila, que era judía. Es decir, por lo tanto, él tenía varias cosas claras con respecto de lo que estaba ocurriendo con Pablo y el Sanedrín y los judíos. Ahora, aprovechando las influencias de su infame hermano, Palas, favorito del emperador Claudio, se entregó a toda clase de libertinajes. O sea, era un hombre de excesos. Era un hombre, la historia dice que era un hombre abusador. Tuvo muchos conflictos con los mismos judíos y persiguió a muchos grupos judíos. En algunos casos se le pasó la mano y asesinó a muchos. Por lo tanto, no era un hombre amado por los judíos. Pero vemos acá cómo este grupo de religiosos contratan a una persona, a Tértulo, era como el jurista,
una persona importante que conocía una buena oratoria, conocía ciertas cosas que podían ser y no podían ser, y lo llevan y empiezan a adular a este Antonio Félix. O sea, ellos no lo querían, pero la idea era hablar cosas lindas. ¿Para qué? Para ablandarlo, para que lo escuchara y para que finalmente concediera lo que ellos querían. Es una buena estrategia, ¿no? Pero no es correcta. Le dice: oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, pero por no molestarte más largamente, está hablando Tértulo, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Mira, o sea, uno escucha estas palabras y dice: este tipo es casi Dios. O sea, cero error, equivocación, maravilloso, perfecto, cariñoso, dado a los niños, preocupado a las mujeres. Tenía el ministerio de la mujer, de hecho, porque ya había estado casado varias veces. Entonces, wow, qué maravilloso. Ahora, este Antonio Félix, y lo leo textual, que lo saqué esto de un comentario, dice: había reprimido varias insurrecciones con una brutalidad tan bárbara que se ganó el horror, no el agradecimiento de la población judía. En particular, ordenó la masacre de miles de judíos en Cesarea. ¿Están seguros? Vamos a César. Ya, para ver, quedemos de acuerdo. La cesárea es una operación que le hacen a las mujeres. ¿Y este era? Muy bien, quería saber si estaban atentos. Muy bien. Entonces en Cesarea. No, Cesarea. ¿A qué le colocan? Sí, nombre esto. Ok. Y en muchos hogares judíos saqueados por los soldados romanos. O sea, un tipo salvaje. Un tipo salvaje, que no andaba con medias tintas. De una. Por lo tanto, obviamente que no era querido. O sea, no era querido. Ahora, después de esta acusación, que está entre los años 57 y 58, después de esta acusación, 2 años después, fue destituido por Nerón. Hubieron más acusaciones en contra de él y finalmente lo que quería Roma era mantener la paz con sus pueblos, ¿ciertos?, subordinados. Siempre ellos trataban de mantener una cierta tranquilidad con el país que era tributario de ellos. Y por eso que los gobernantes trataban de ser como prudentes, pero a este se le pasaba la mano. Pero como tenía su compinche y su amigo cerca de los emperadores, y tenía amigos, no sé por qué me suenan cosas parecidas en este tiempo, tenía amigos, influencia, ¿cierto? Lo aguantaban. Pero ya en un momento no dio más y lo tuvieron que sacar. Ahora, la adulación es un pecado que a menudo se descuida. Uno del que la Biblia habla con más frecuencia de lo que se cree. En Romanos 16, 18, dice lo siguiente: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios intereses o vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Judas 1, 16, un libro de la Biblia del Nuevo Testamento que tiene un puro capítulo. Judas 1, 16 dice lo siguiente: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Es lo que estaban haciendo los judíos, con Tértulo a la cabeza, adulándolo para que lo escuchara y finalmente para que concediera sus deseos de entregarles a Pablo y ellos enjuiciarlo. Ahora, ¿qué es lo que es la adulación? Uno se preguntará. Llegando a la casa lo voy a buscar para saber, ¿cierto? Importante. Pero mira, ojo, en la adulación tú puedes decir muchas cosas que son ciertas incluso, pero el motivo por el cual tú lo dices puede que se convierta en una lisonja o en una adulación, porque tú estás queriendo decir, estás queriendo conseguir con lo que estás diciendo algo para ti. Entonces a lo mejor usted, en su trabajo o en la familia, el jefe, el supervisor o un compañero o un amigo tiene condiciones y es un hombre honorable, pero usted llega a la oficina y le dice:
bueno, quería conversar contigo. Sé que eres un hombre honorable, un jefe muy correcto, muy sabio, y que siempre ha estado apoyándome, siempre ha estado conmigo cuando ha estado complicado. Tú has prestado la mano y me has dado los permisos y has tenido compasión, y eso se agradece. Y eso todo a lo mejor es verdad. Pero después, y por lo tanto yo, o sea que todo esto era para que tú ahora me vas a pedir algo. ¿Te das cuenta, no? A nosotros nos pasó en el trabajo. Había una persona que le pedía plata a todo el mundo, a todo. O sea, no había grupo etario que se salvara, no había grupo de trabajo que se salvara, profesionales, administrativos, auxiliares, no importa, él les pedía todo, por lo menos era parejito en todo. Pero sabes que tenía una técnica, porque era un señor de edad, y un señor como bonachón, y no era problemático, no era respondón, pero te llamaba a su oficina y salías vacunado. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que tuvimos que hacer con la gente nueva que empezó a llegar a la unidad? Lo primero que le decíamos, mira, si te llama este señor, en unas semanas más, no le crean nada y no le pasen nada. Porque al que llamaba a su oficina, lo vacunaba. Pero así, pero ¿sabes qué? Y te adulaba, porque a mí también me la hizo. Yo no le presté tipo. No. Bueno, ahí me tengo que conseguir la plata para el préstamo en la casa. Pero ¿sabes qué? No me la hizo. Pero ¿sabes qué? Lo más probable es que esté muerto el caballero, y era bonachón, y era re simpático el viejito. Pero tenía esa situación y incluso más. Por ejemplo, a mí esto es verdad lo que le puedo decir. Me dijo, Heriberto, ¿sabes qué? Tú me caes muy bien, tú eres un gran trabajador, honorable, y yo me las creí. Porque yo sabía que era así. Entonces me dijo, ¿sabes que yo supe que te vas a casar? Me dijo, y te quiero, no, si esto no es, me dijo, te quiero regalar los anillos. Los anillos. No sé, anillos de cobre, anillos de oro peruano, no sé. Pero no te preocupes, yo te lo voy a... O sea, yo le dije, no se preocupe, no, si ya sabía, no se preocupe, tranquilo, no se preocupe. Bueno, nunca llegaron los anillos. Y un día me casó y le presté plata, pero poco. Pero yo como soy pesado, le cobré hasta que me pagó. No sé, así, a mí usted me pide, yo voy a su casa a cobrarle la plata, para que sepa. Pero, dicho y hecho, adulador, es decir, decirte cosas lindas para después cobrar algo, pedirte algo. Entonces, ojo con eso. Proverbios dice lo siguiente: el que anda chismoso revela secretos, por tanto no te asocies con el que adula con sus labios. Proverbios 20:19. Esto significa que no debemos hacer de los aduladores nuestros amigos más cercanos. Ahí, tranquilo, ojo, cuidado con eso. Dice el versículo 5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Imagínate las acusaciones que le están haciendo al apóstol Pablo. Hemos hallado que este hombre es una plaga, es un promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y además cabecilla de la secta de los nazarenos. Ahora, Nazaret tenía una relación. Es decir, ¿recuerdan ustedes en Juan 1:46, cuando Natanael dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Es decir, tenía un estigma Nazaret, un lugar como de no muy buena reputación. Entonces, al apóstol Pablo lo estaban acusando que era cabecilla de la secta de los nazarenos, es decir, de toda esta gente de este lugar que nadie quiere vivir ni acercarse. Este tipo tiene un grupo ahí.
O sea, eran acusaciones serias. Ahora, intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acosadores que vinieran a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. O sea, cómo les trata de cambiar el pensamiento a este gobernador. O sea, después de todo lo que te digamos, tú vas a entender que tenemos toda la razón. Porque este es un profanador, este es un cabecilla de personas que vienen de un lugar de mala reputación. Por lo tanto, lo único que ha hecho este hombre es hacer mal a la nación. Y por eso es lo que te lo hemos traído. Y tú vas a entender y tener la claridad de que esto es verdad. O sea, ¿te das cuenta cómo te tratan de cautivar, de seducir? Los judíos también confirmaban diciendo así, de ser así todo. O sea, todo el grupo estaba en concomitancia, todos coludidos y todos moviendo la cabeza. Sí, así es, aquí vamos, estamos todos en la misma, vamos, hay que liquidar a este hombre. Ahora, pero los otros acusadores judíos presentes, el sumo sacerdote y los ancianos, estuvieron de acuerdo con los cargos, pero tampoco ofrecieron ninguna evidencia que los apoyara. Era solamente un relato. O sea, todos los que en un momento acusaron a Pablo, cuando se armó la revuelta en el capítulo 23, lo empezaron a golpear y tuvo que intervenir el soldado romano, ¿cierto? Los soldados, para rescatarlo de esta golpiza, ninguno de ellos viajó con este grupo de religiosos y para acusar a Pablo, ninguno. Entonces, por eso que Pablo en un momento está tranquilo, porque muestran pruebas, porque es fácil acusar, es fácil levantar una calumnia, es fácil debilitar la imagen de un hombre o de una mujer. Es muy fácil. Pero las cosas tienen que ser probadas. Por eso que cuando hay un juicio usted tiene que argumentar, pero además comprobar que esas cosas son ciertas. Y por eso que hay periodos de investigación donde el fiscal demanda a las policías, ¿cierto?, para que busquen pruebas. Y finalmente, después del tiempo donde se muestran pruebas, ¿cierto?, testigos oculares, cámaras, situaciones, se llega a una determinación. De repente hay injusticia, claro, pero es la manera y la forma. Pero aquí estaban levantando acusaciones por acusarlo. Pero no habían, y los testigos, es como cuando enjuiciaron a Cristo. Todo eran mentiras y se caían por sí solas. Se caían por sí solas. Ahora, ojo con eso. ¿Ustedes recuerdan el dicho casa de brujas? Bueno, yo les voy a contar. Especialmente en Estados Unidos, en Salem, las brujas de Salem. A una persona X, bastaba que un grupo de personas, una familia, personas, acusaran a alguien de brujería y con eso bastaba para tomarla y quemarla. Bastaba solo eso, cacería de brujas. Yo te vi hacer esto, yo te vi hacer lo otro, tú hiciste esto. Y las personas, muchos de ellas o de ellos no tenían nada que ver con la brujería, pero terminaban siendo asesinados. Por eso que se le llama cacería de brujas. Es decir, se aplicó en el contexto también de nuestros tiempos. Es decir, es fácil acusar a una persona. Recuerdan en Chile hace poco tiempo, una persona conocida, importante, que trabajó en la banca, no sé si se murió o se mató, no recuerdo ese detalle, pero que fue acusado por su hija, si no me equivoco, su hijo, que él había abusado de él. Y resulta que el hijo después dijo que todo era falso. A él le hicieron la vida imposible, lo metieron preso, le quitaron todo. Pero bastó que una persona lo acusara. En Argentina, hace 1 año, 2 años atrás, la niña que habló después de grande, dijo que el papá nunca había abusado de ella. Esto salió en todas las noticias, en todos los noticiarios. El tipo purgó años en la cárcel, porque la mamá le dijo a la niña que tenía que acusar a su papá de violación. Y el señor nunca abusó de su hija, nunca. Pero bastó que ella dijera eso.
y preso. Cacería de brujas. Sin pruebas, sin argumentos. Por eso dice la Biblia que cuando usted va a acusar a un anciano de la iglesia, tenga testigos. Porque se da cuenta que alguien aquí dice, Heriberto, te acuso de esto. Me podrían acusar de cualquier cosa. O yo a usted. Pero ¿tenemos las pruebas y los argumentos para validar esa acusación? Entonces, ojo, siempre con cuidado. Siempre. Es que me parece, mira, tú vas a un juicio y lo que a ti te parezca no tiene peso. Tú tienes que mostrar pruebas. Dice el versículo 10, habiéndole hecho señal el gobernador Félix a Pablo para que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. De una corta, sin adulaciones, esto es. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. O sea, eso es lo que Pablo está diciendo. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según, y aquí ocupo una palabra, el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Ahora, el término del camino era un nombre que se le dio a los cristianos del primer siglo. Habitualmente los del camino, porque Jesús, recuerden que dijo, yo soy el camino. Y ellos se identificaron de tal manera con las palabras y con el Evangelio de Jesucristo, que ellos estaban caminando en algo nuevo, en un camino nuevo, estaban transitando en una senda nueva. Antes tenían el camino distinto, caminaban en las corrientes de este mundo, en el camino ancho que lleva a la perdición. Y hoy estos creyentes estaban caminando en el camino angosto que lleva a la vida eterna. Entonces fueron denominados como los del camino. Ahora, en un momento también fueron llamados cristianos, en Antioquía por primera vez, cristianos del camino. Ahora, el apóstol dice, yo sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo creía completamente en el Antiguo Testamento, en las Escrituras que hasta ese momento estaban escritas. Creo todas las cosas escritas en la ley y en los profetas. Al hacer esta declaración, está declarando su creencia en todas esas profecías acerca del Mesías y luego su creencia de que Jesús era el prometido, el ungido de Dios. Ahora, el Antiguo Testamento está lleno de profecías, todas relacionadas con el Mesías, profecías que Jesús cumplió literalmente. Así es. Por eso que Pablo y por eso que los apóstoles, teniendo la escritura del Antiguo Testamento, se dieron cuenta que el hijo de María y de José, que estaba predicando y siendo su predicación confirmada con sanidades, con prodigios y con milagros, era el hijo de Dios, era el Mesías, el ungido de Dios, el enviado de Dios. Porque estaba todo escrito en las profecías del Antiguo Testamento, desde los primeros 5 libros, que es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, pasando por todo el resto de las Escrituras. Todo hablaba acerca de Jesús. Según Jesucristo, hay más de 70 profecías acerca de Jesucristo que se cumplieron cabalmente y completamente. Y es imposible que por la mera casualidad toda esa cantidad de profecías se hayan cumplido en Jesús. Entonces, por eso que Pablo dice, yo creo en la ley, creo en los profetas, es decir, creo en las escrituras que tenemos. No invalido nada de ellas, creo absolutamente en ellas. Y me he dado cuenta que Jesús, al que mataron, realmente era el Hijo de Dios. Aquí están las pruebas. Las pruebas que los mismos judíos, los mismos líderes religiosos
tenían y conocían. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de eso. La Biblia, un compilado de libros, de 66 libros que tenemos en la actualidad, habla de un personaje, Cristo, el principio y el fin. Jesús dijo lo siguiente: escudriñad las Escrituras, en Juan 5:39, porque ellas dan testimonio de mí. Entonces, si usted quiere conocer a Dios por medio de Jesucristo, ¿qué tiene que hacer? Leer las Escrituras. No hay otra cosa que usted pueda hacer. La gente dice, me gustaría conocer a Dios. Lea la Biblia, lea las Escrituras. Dice que a Dios nadie la ha visto jamás. ¡Wow! A Dios el Padre, en su esencia, en su plenitud, que habita en luces inaccesibles. ¡Oh! Entonces, ¿cómo? ¿Cómo puedo acceder si Él habita en habitaciones de luz inaccesible? A través de Jesús. Porque San Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Hay un solo mediador entre Dios, el Padre, y ustedes, que soy yo, hablando el mismo. Es Jesús. ¿Cómo quieres conocer a Dios? Por medio de Jesucristo. ¿Cómo no conoces a Jesús? Por medio de las Escrituras. Porque ellas dan testimonio de mí. Tan simple. No se cuestione. Lea la palabra. Lea la palabra. Sea ordenado. Si es nuevo, empiece con un evangelio, con San Juan. Repase, raye, subraye, pregunte. Después sigue el libro de los Hechos, y así termina hasta el Apocalipsis, después empieza con otro evangelio, y después empieza con el antiguo, sin dejar de leer el nuevo, ordenado, sistemático. Pida ayuda, consejería, la va a recibir. Pero la Biblia fue escrita para usted. Exacto, la Biblia fue escrita para usted. La palabra de Dios, que es viva y eficaz. El evangelio, que es poder de Dios para cambiar la vida de las personas. Lo encontramos en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios para usted. Ahora, cuando les mencioné, ¿se acuerdan ustedes que vamos en un momento a estudiar? No le digo que así tan rápido, pero vamos a hacerlo. Me voy a comprometer porque me gusta eso y quiero hacerlo. De estos hombres que tradujeron la palabra, ¿cierto? Por lo menos este inglés, se me olvidó el nombre, pero ya se me voy a acordar. Tradujo el Nuevo Testamento y por eso lo mataron. Es porque la Iglesia Católica en su momento, y por mucho tiempo, daba todos sus sermones en latín. Y tenía prohibido una traducción a los idiomas originales de los pueblos. Es más, en un momento y por largo tiempo, cuando se daba el sermón, se daba dando la espalda a la congregación. Aquí está, en Chile, hasta el año 1960-61, se daban los sermones en las iglesias católicas en latín. Yo apenas entiendo castellano algunas veces. A mí me dicen una cosa y yo entiendo otra. ¿Se cuenta, no? ¿Cierto? Entonces, ¿pero por qué? Porque era la única manera de hacer y deshacer. Con sus triquiñuelas de bárbaros, con sus abusos de un imperio religioso como la Iglesia Católica, vendiendo, haciendo negocio, promoviendo cosas que no eran, y por lo mismo que Lutero descubrió, el monje agustino descubrió en su reflexión que la Iglesia Católica estaba equivocada porque él leyó Romanos 5 y dijo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, y no era a través de pagar, no era a través de pagar esto o lo otro. Recuerden que la Iglesia promovía el pago de la indulgencia, o sea, tú podías pagar tus pecados futuros. No haber estado ahí. O sea, ¿usted cuánto va a pagar? 2 años. 2 años. Después del tercer año, recuerde, va a ser pecado. Ya, no, ya. Y usted, no, hasta que no muera. Perfecto. Eso es lo que hacían dentro de otras cosas horrorosas, de otras mentiras que inventaron, pero no permitían a la gente tener acceso a la palabra.
Por lo tanto, eso es que cuando tú tienes al pueblo, a la gente ignorante, los puedes manipular desde tu cetro, desde tu lugar, los puedes manipular. Por eso en Hechos 17 que dice que los discípulos de Berea, ¿qué hacían? Leían las escrituras para corroborar lo que el apóstol les estaba diciendo. Y hoy en día la gente lo que menos hace es leer. ¿Qué pasa cuando usted va a la escuela y usted no estudia? ¿Cómo le va? ¿Le va bien o le va mal? Bien mal. Ya, y si usted no lee la Biblia, ¿cómo leerá él? Si aquí no hay que ser muy inteligente, muy filosófico, nada más. Puntos. Sencillo. Si usted lee al lote, lee sesgadamente, tampoco va a aprender nada. Hay que leer de manera sistemática. Por eso que acá lo hacemos, sistemática y expositiva. ¿Tenemos temas? Sí, pero habitualmente enseñamos la Biblia completa para recibir todo el consejo de Dios. Y por eso que en muchas congregaciones y muchas iglesias la gente es ignorante y no sabe. La gente no, si el pastor me lo dice. No, si es que mi pastor, el pastor que tienen ellos sabe más que Dios. Sabe más que Jesús, más que el Espíritu Santo, más que la Biblia. Y por eso que hay tanto abuso de la clase clerical, de muchos liderazgos. Abuso porque a la gente no lee, a la gente le gusta que lo manipulen, como que le gusta que los manden, que abusen de ellos. Y son felices. Todo es que mi pastor me dijo que... Pero su pastor le está diciendo algo que es bíblico o no. No, pero el pastor. Le van y le piden permiso para poner al pastor. ¿Qué tengo que ver yo si usted me lo lea o no? O sea, pastor, ¿puedo irme de vacaciones? Bueno, si me invita, claro, pero yo le daré, no sé, un consejo. Si usted me pregunta, pastor, estoy pololeando con esta persona que es del mundo, que yo le diría, bueno, primero diría que no es lo más adecuado, no es correcto. La luz con las tinieblas, el aceite con el agua no tienen relación. Le diría la verdad bíblica, pero finalmente es su decisión. Yo no me voy a meter. Eso no es mi tema, ¿te das cuenta, no? Pero eso pasa por la ignorancia. Por eso que hay que leer y estudiar en todos los ámbitos de la vida, porque si no te meten el dedo en la boca. Y por eso que, ¿ustedes creen que Dios se propuso ocupar por un periodo de 1500 años a 40 hombres, que muchos de ellos no se conocieron entre sí, en distintos momentos políticos, sociales, en distintos lugares, en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo, para que no leyéramos esto como que no es importante? Hombres que dieron su vida por traducir las escrituras a nuestros idiomas, a nuestros dialectos, para que nosotros viviéramos el evangelio a nuestra pinta o a nuestra manera y no a la manera de Dios demostrada en las escrituras. Nada más, sensatez. ¿Es mucho pedir eso? ¿Ser sensato? ¿Voy en el versículo 15? ¿Sí? Ok. Dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y aquí, recuerden ustedes que cuando Pablo dijo, yo creo en la resurrección, los fariseos lo apoyaron porque creían en ello, pero los saduceos no, porque no creían. Ahora, muchos o la mayoría de los judíos devotos de la época de Pablo creían esto, aunque no así los saduceos. La creencia de Pablo en esto estaba relacionada con su confianza específica en la resurrección de Jesús. Lea 1 Corintios 15. Pablo creía claramente en la resurrección tanto de los justos como de los injustos. La idea del sueño del alma o la aniquilación de los injustos no es exacta según la enseñanza del Nuevo Testamento. Es decir, no es real. El sueño del alma no existe. Usted muere con Cristo, usted se va al cielo. Muere sin Cristo, usted se va al centro de la tierra, a
al Seol. Tan simple como eso. Yo me muero, como dijo Pablo en Corintios capítulo 5, si no me equivoco, en segunda, si el cuerpo se deshiciere, este tabernáculo, tengo uno en el cielo. Estamos presentes en el cuerpo, ausentes en el cuerpo, pero presentes con el Señor. Interesante. Es decir, hay una resurrección de justos e injustos. Cuando uno muere, se va inmediatamente a la presencia de Cristo. Estamos con Él. Ahora, dice, así la creencia de Pablo en la resurrección tanto de los justos como de los injustos. Por supuesto, en el libro de Apocalipsis encontramos que en realidad habrá dos resurrecciones, una de los justos y la segunda de los injustos. Y habrá aproximadamente, dice, 1000 años entre las dos. Los demás muertos no viven hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado el que toma parte en la primera resurrección. Y Pablo aclara, dice, creo que la primera resurrección tiene lugar durante un periodo de tiempo, que Jesús, como lo dijo Jesús, habló de las primicias, de los primeros. Pero la resurrección de vida es para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Pero todos aquellos que no han creído en Jesucristo y que están bajo la condenación, como dice Romanos capítulo 8, versículo 1, ¿cierto? Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Es decir, usted no está en condenación, usted está en plenitud, está en la vida de Dios. Usted muere hoy y usted, ¡pum!, se va al cielo, al tiro, de inmediato. Porque recuerden que antes el Seol, o lo que llamamos infierno, en el centro de la tierra, estaba dividido por una cima, una profundidad, donde estaba el seno de Abraham en un lado, donde estaban los justos del Antiguo Testamento, y por el otro lado estaban los que no habían creído en Dios, y estaban en un tormento. ¿Recuerdan el relato del rico, cierto, y Lázaro? Pero ¿qué pasó? Que cuando Jesús muere, Jesús bajó, como dice Efesios, a las partes más bajas, y se llevó cautiva a la cautividad, es decir, los tomó a los hombres que creyeron en Él hasta el mismo día que Él murió y se los llevó al paraíso, al cielo. Y por eso que ahora cuando usted muere como creyente, usted parte de aquí al paraíso de Dios. El no creyente parte al Seol, donde solamente hoy es un lugar de sufrimiento. Pero en un momento y en un tiempo, la Biblia dice que habrá una resurrección de los injustos. Y eso será después de los 1000 años, donde se establecerá el juicio final, donde dice que el mar entregará a los muertos, el Seol entrega a los muertos, todos, no a nosotros, porque nosotros ya estamos con Dios. Pero van a ser levantados, ¿para qué? Para ser juzgados de acuerdo a sus obras. Dice que fueron abiertos los libros y cada uno fue condenado de acuerdo a sus obras. Ahora, ¿cómo eso? Ellos están ahí perdidos porque no recibieron el amor de Dios en Cristo Jesús. Ellos rechazaron a Jesucristo. Recuerden San Juan capítulo 3, después del versículo 16. Jesús se presentó ante la gente y se presentó como la luz del mundo. Pero los hombres lo rechazaron. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tomaron una decisión. La tomaron. Uno se pierde, y aquí quiero hacer entre paréntesis, uno no se pierde porque es adúltero, porque es fornicador, porque es un asesino, per se. Uno se pierde porque rechaza el amor de Dios en Cristo Jesús, porque rechaza el Evangelio que puede cambiar tu mente, tu vida completa. Porque Pablo era un asesino cuando era Saulo, pero él cuando conoció a Dios su vida hizo un giro en 180 grados, como todos los creyentes. ¿Te das cuenta? Pero yo fui pecador, pero yo antes tenía una moral relajada, pero yo antes esta fe, no estaba casado y vivía en pecado. Sí, pero hoy Cristo apareció en tu vida y tú ahora quieres vivir la vida de Dios. Quieres vivir la vida de Dios, así de simple. Pero ahí van a ser condenados por sus obras. Se perdieron porque rechazaron a Cristo, pero ahora viene la condenación por sus obras. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Cuando usted lee el Nuevo Testamento, encuentra con total claridad que unos serán condenados más y otros menos.
¿Pero cómo? Sí, todos van a estar en el lago de fuego, todos. Pero va a sufrir más el que más mal hizo. Usted me dirá, ¿están perdidos? Sí. ¿Nunca van a salir de ahí? Sí. ¿Sufrimiento eterno? Sí. Pero el mendigo, la persona que era buen padre, buen hijo, pero vivió lejos de Dios, rechazó a Cristo porque encontraba que eran fanáticos, que eran esto o lo otro, pero no hay comparación con el maldito ateo, hijo de Satanás, que daña a los niños, que daña a la gente, que asesinó a este grupo de personas, un violador en serie. Ese va a recibir mayor condenación. Mayor condenación. Qué terrible, ¿no? Es como que a uno le están quemando los 5 dedos de la mano 24/7. ¿Cómo que a usted no, ¿cierto? Bueno, el otro lo van a quemar completo. Es por dar un ejemplo súper básico. Por eso Jesús lo dijo. Al que sabe y no lo hace, ojo, dice, porque recibiréis mayor condenación. Hay una responsabilidad. Cuando le habla a Corazín, ustedes van a ser mayormente condenados, porque si esto hubiera pasado en los tiempos de Sodoma y Gomorra, de las ciudades de esto, ellos quizás se hubieran arrepentido, pero ustedes me tuvieron a mí, a Jesús, vieron los milagros que yo hice, el amor de Dios, cómo liberé tantas personas endemoniadas, y ustedes aún me rechazaron. Ustedes van a recibir mayor condenación, porque pisoteaste la sangre de Jesús. Y así es. No, si es fuerte el tema. Perdón. ¿En qué versículo estoy? 16. Es que me emocionan estas cosas. Perdón. Esta es la tabla que yo tengo, disculpen. Pues ya la voy a tener. 15, perfecto. Pero mira, comentario. Como ya lo dije, los fariseos, un grupo popular, ellos creían en la ley, en los profetas, en los salmos, en todas las escrituras. Los saduceos solamente creían en el Pentateuco. Ellos no creían en la resurrección, no creían en el mundo espiritual, no creían en los ángeles. O sea, totalmente opuesto a lo que creían los fariseos, totalmente. Pero cuando tenían que unirse contra alguien, olvidaban sus diferencias y se unían. Ahora, pero déjenme leerles esto, que para mí es muy importante. Mira, Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. Juan 5:46, porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Juan 1:45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado, mira, a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Lucas 24:44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús validando las escrituras completas del Antiguo Testamento. Vinieron los fariseos en Mateo 16:1 y Jesús les hace una pregunta. Y Jesús les dice, ustedes saben darse cuenta cuando viene un buen tiempo o mal tiempo. Y aciertan. Pero ustedes lo que no han acertado es conocer el tiempo de la venida de Jesús, del Hijo de Dios, del Mesías, del prometido. ¿Tenían las escrituras o no? Sí, las tenían. ¿Eran los maestros de la ley? Sí. ¿Y quiénes se dieron cuenta de que Jesús era el Hijo de Dios? La gente humilde, sencilla. Los pastores. Pedro, un pescador. Juan, Andrés. Pero los líderes religiosos no se dieron cuenta, teniendo la escritura y siendo los maestros. Entonces, ojo con eso. Por eso tenemos que estar en la palabra para darnos cuenta el tiempo que estamos viviendo. Como decía el primer estudio del retiro, la noche está avanzada. La noche está avanzada. Que no nos pase lo que le pasó a estos fariseos.
experto en muchas cosas, conocedor de muchas cosas, pero no se dieron cuenta del momento y del tiempo que estaban viviendo. Nosotros no nos puede pasar eso, no nos puede pasar eso. Le va a pasar cuando usted no esté en la palabra, no esté conectado con Dios. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, dice, vine a hacer limonas a mi nación y a presentar ofrendas. Esto se refiere a la colecta que Pablo hizo para los cristianos judíos entre las iglesias del occidente. Dice el 18, estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieron comparecer ante ti y acusarnos. O sea, todo lo que me están acusando, Félix, debieron haber estado acá para decirte realmente si es así, si contra mí tienen algo. O digan, estos mismos se hallaron en mí cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. O sea, importante. Argumentos, pruebas. Dice el 21, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en altavoz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado por vosotros. Entonces Félix, oído estas cosas, estando bien informado de este camino, estaba bien informado del camino, es decir, de la fe, de la creencia. ¿Por qué? Por su esposa Drusila, que era judía. Ahora, dice, cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Lisias era el tribuno, el que lo rescató en el capítulo 23. Pero fíjate lo que dice Félix. Dice, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Pero si ustedes leen el capítulo 23, ya le había escrito. Si él le mandó una carta y le ratifica y le dice que la problemática era de cuestiones de la ley, era cuestiones de los judíos, que no tenía ningún argumento para ser condenado. Ya lo había escrito, ya estaba informado. Pero, ¿qué estaba persiguiendo este Félix? Vamos a ver. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese cierta libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix, ahora viene con su esposa, con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe. Mira, ahora lo va a escuchar acerca de la fe. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahora Pablo habló acerca de tres cosas: acerca de la justicia que tenemos en Cristo, acerca del dominio propio. Recordemos que, y para que ustedes lo conozcan, que Drusila, en este contexto y en este tema, Drusila tenía al parecer cerca de 20 años, o sea, era una mujer joven. Y Félix, este era su tercer matrimonio. Pero lo que se dice es que a él le gustó mucho Drusila, que estaba casada. Y él, ocupando todo su lisonja, su poder, la convenció para que dejara a su esposo y se casara con él. Y Pablo justamente habló de prudencia, de dominio, de autocontrol. Dominio y autocontrol que él no tenía. Y además lo repasa y habló del juicio. Le habló en relación a que usted y yo y todos un día tendremos que comparecer delante de Dios. Ya nosotros estamos libres del juicio, porque Jesús pagó el precio en la cruz. Pero el que no, un día va a tener que comparecer delante de Dios. Así es. Pero no va a poder decir nada, porque los libros van a estar todos escritos. La evidencia va a estar. Es decir, siempre tenemos una responsabilidad con Dios, siempre, siempre. ¿Tuvo su advertencia Félix? Sí la tuvo. ¿Tuvo un momento? Sí lo tuvo. Tuvo al apóstol Pablo al frente de él hablando del juicio, de la prudencia, pero el que le dijo, luego te oiré. Enseñanza y aplicación. Cuando Dios te está hablando a ti, cuando Dios me está hablando a mí, ¿qué vamos a hacer? Luego te oiré y le diremos. Todavía no es tiempo. Cuando sea mayor, ¿o vamos a poner la atención en ese instante? Quizás no tengan más tiempo.
quizás no tengas un mañana, quizás no tengas hoy en la noche, ya no estés. No sabemos, no sabemos, pero Dios te está llamando hoy, ahora, en este momento, y te está advirtiendo en este momento, que si tú no estás con Él, un día darás a cuenta a Dios de tus actos. Qué interesante, ¿no? Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase. O sea, más encima, Félix, teniendo una muy buena posición social, política y económica, estaba esperando que Pablo le soltara su morlaco. Claro, como se enteró de que había recogido, como Pablo mismo lo dijo, he recogido ofrendas para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Dije, en una de esas, ¿me suelta algo? Oye, sí, no es tan raro como somos hoy en día también, ¿o no? La corrupción por todos lados, todos tratando de sacar plata que no es de ellos, saquearte con impuestos, robar, mentirte. ¿Cuántas veces hemos visto en la televisión comités de allegados, comités de casa, y que después la señora se arrancó, nunca más la pillaron y la gente perdió toda su esperanza de casa, le robaron toda la plata, cantidad de estafadores? Si para qué más, para qué voy a seguir hablando, si es cosa que usted lo sabe, cómo el mundo es de corrupto. Estamos terminando, dice. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, y aquí termina esto, ¿qué hizo? Dejó preso a Pablo. ¿Había un argumento sólido? ¿Habían pruebas para dejar a Pablo preso? Ninguna. Ya tenía la carta de Licias, ninguna prueba hay para que este hombre no había hecho ni cometido ningún delito contra Roma, ninguno. Pero ¿qué hizo él? Algo parecido a lo que hizo Pilatos, se lavó las manos. ¿Y qué? Entonces, para congraciarse con los judíos. Muchas veces nosotros nos parece mejor congraciarnos con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los amigos de estudio, con la familia que no es creyente, congraciarnos con ellos, en vez de congraciarnos con Cristo. O sea, preferimos tener el cariño de la familia, contar que yo no les pueda hablar de la palabra, contar que yo cedo en algunas cosas, pero no perder su amistad, no perder su simpatía, no perder su regalito. ¿Y qué mejor regalo que el regalo que Dios nos ha dado en Cristo? Entonces, muchas veces nosotros también nos lavamos las manos como Pilato y como Félix. Como que no es mi responsabilidad, no es mi culpa. Y aquí habla también de temor al hombre, lo que hablamos en el retiro. Es decir, nos tememos más que perdamos la amistad, el cariño de la mamá, del papá, del familiar, del hijo, del hermano, la tía, el sobrino, de los amigos, los compañeros, que de lo que Dios me está diciendo que yo tengo que hacer. Entonces, si usted teme más al hombre, lo más probable es que usted deje de obedecer a Dios, deje de venir a la iglesia, deje de orar y deje de vivir por principios bíblicos. Y viva como lo está amoldando el mundo. Romanos 12, 1, 2 y 3. Que dice, no te amoldes a este mundo. Estoy parafraseando. No te amoldes al mundo. No sigas las costumbres, no sigas los hábitos del mundo, de la cultura de hoy. Sino tenemos que ser renovados por medio de la palabra de Dios, del entendimiento de Dios. Y tenemos que ser serios en eso, serio. Justicia, dominio propio, el juicio venidero, temor de Dios y no al hombre, y tomar la oportunidad. 5 cosas interesantes. Reflexionemos sobre esto. ¿Recuerdan la advertencia del retiro de hombres? Bueno, hoy hubo una advertencia. ¿Lo voy a ver después? ¿O lo voy a tomar ahora? Oremos.